una buena noticia que darles a todos los que han estado en este proceso. Terminé mi tesis doctoral y muy probablemente en los próximos meses ya vaya a ser mi examen de doctorado. Finalmente se logró y ya no voy a tener pretexto alguno para disfrutar la vida y seguir adelante, hermanos. Entonces, les agradezco mucho. Esta semana entregué mi tesis y la están revisando y espero que los papeleos fluyan de la mejor manera. Eh, bueno, muchas gracias a Vic y a todos los hermanos y hermanas aquí hoy reunidos. Hoy quiero hablar un tema y creo que la mejor manera en la que opté en hacerlo, además de estar acá afuera, y ahorita van a ver por qué no es gratuito el que estemos aquí o el que yo esté aquí en un lugar con áreas verdes, como pueden ver. Eh, Porque este es uno de los temas que más me encanta hablar y uno de los temas más difíciles de hablar al mismo tiempo, que parece que no, pero sí lo es. Hoy vamos a hablar de estar llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Y a los que ya me han conocido y hemos caminado juntos estos ya varios años, sabrán que este es uno de los temas más críticos desde mi punto de vista. Es lo que creo que hace la diferencia entre una vida espiritual, estoy siendo, digamos, estoy casi haciendo un pleonasmo, pues, y una vida más, una vida religiosa. Y estos días he estado reflexionando en eso, hermano, en el ser cristiano, en el ser creyente, en, el, en este mundo del siglo XXI tan convulso que nos ha tocado vivir. Pensaríamos los que no somos ya tan jóvenes como hace 20 años, que probablemente estos hubieran sido años un poco más tranquilos. No sé por qué razón hubiéramos creído eso cuando vemos hacia atrás y decimos, pues el mundo es una y otra vez un mundo lleno de cambios. Y en este mundo cambiante, donde se cumplen más de 2000 años de que vino Jesús, hablar del Espíritu Santo es una cosa radicalmente importante. Y vamos a hablar hoy en particular del Pentecostés, del día de Pentecostés. A ver si va acorde y alineado a lo que nuestro querido hermano Vic ha estudiado con ustedes, hermanos. A ver si no me censuras, Vic. Si no, no tengo malos sentimientos, ya estoy acostumbrado. Eh, y hoy, hermano, el Pentecostés es probablemente de los momentos, salvo ciertos movimientos religiosos, menos, menos celebrado en el mundo cristiano. Típicamente celebramos Semana Santa, incluso Pascua, pero Pentecostés queda muchos días después, ¿no? Y entonces ya no tiene este significado que pues llegó a tener en la iglesia primitiva, en los primeros, yo diría que hasta 3 siglos de la historia del cristianismo. Y hoy vamos a preguntarnos un poco eso. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Esta llenura del Espíritu es algo que ocurrió solo en el pasado o algo que podemos experimentar hoy? Y esto es eh, una experiencia eh, que creo yo que debe de ser real, una experiencia que creo yo que debe ser transformadora y una experiencia además, todavía más dramático, hermano, una experiencia continua en la vida del creyente. Yo creo que todos ustedes conmigo van a compartir esto, hermanos. Yo creo que nos cansamos, hay momentos oscuros de nuestra vida espiritual. Eh, y a veces estos momentos de cansancio espiritual los queremos llenar con religiosidad, hermano, o con dependencias humanas. Y esta es una crítica propia. Sí, eh, cuando uno me alcanza, cuando estoy en mis horas bajas, muy probablemente tiendo a irme a la religiosidad, a los rituales, a lo que siempre he hecho. Pues siempre he estudiado la Biblia, siempre he leído las escrituras, siempre he orado. Ya llevo muchísimo más tiempo haciendo lo que no haciéndolo. Llegué a los 16 años, ya tengo 45 prácticamente, o sea, ni siquiera puedo ubicar un momento en mi vida en el que hiciera otras cosas. Pero eso no es ser espiritual, hermano. Eso no es ser lleno del Espíritu. Y hoy vamos a ir allá, hermano.
porque vivir con el poder del Espíritu Santo es muy diferente de ser religioso. Vivir con el poder del Espíritu Santo es muy diferente de reunirse con tus hermanos o hermanas. Vivir del Espíritu Santo significa algo muy concreto y hoy lo vamos a estudiar. Hechos 2, 1 al 4. Vamos a leer esta clásica. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 50 días después, pues se llama Pentecostés, 50. 50 días después de la resurrección, los discípulos están reunidos esperando algo, hermano. Y aquí ya no estaban tan despistados como 50 días antes. Aquí ya habían vivido a Jesús 50 días. Es más, habrá quien diga que por 50 días Jesús se les apareció, o sea, constantemente estuvo ahí con ellos, nada más que esos días no están escritos en las escrituras, pero hay tradiciones que dicen eso, y ya estaban preparados, algo iba a pasar. Y ahí estaban, hermano. A mí me encanta esta escritura, porque yo veo la comunidad cristiana ahí. Cuando me dicen qué es ser cristiano, qué es ser iglesia, y fíjense que lo he pensado y aquí lo comparto abiertamente con ustedes. ¿Qué significa ser iglesia? En esta semana, la semana anterior tuvimos el sensible fallecimiento de nuestra hermana doña Betty, una hermana que queremos mucho porque nos prestó su casa para reunirnos. Y ahí nos reunimos con los hermanos y reflexionábamos en qué significa ser creyente, qué significa la iglesia. Y en la parte más básica de ser iglesia, hermano, es una reunión. Es así de simple. Parece que no, pero lo más básico es que te reúnas. Y ahí estaba esa iglesia, ahí estaba esa comunidad de creyentes en ese lugar de Jerusalén, y de pronto llega esto que estamos leyendo. Ellos ya sabían esto. El Espíritu, en Hechos 1:8, un capítulo antes, dice Jesús cuando asciende, ¿te acuerdas? Dice, recibirán poder cuando les haya venido entre ustedes, sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, lo que estaba prometiendo Jesús era mucho más que un simple símbolo. Lo que estaba prometiendo Jesús acá era el mismísimo poder en nosotros. Y déjame poner incluso más dramático. Lo que les prometió Jesús a los creyentes en ese día cuando ascendió es que Dios iba a habitar en ellos. No era solamente el copiloto, lo es en cierto, la escritura podrías interpretar para decir es el copiloto. No es solamente una persona como una especie de espíritu que está, no, Dios mismo en ustedes, dice la escritura, hermano. Y eso significa que ser lleno del Espíritu Santo es en esencia tener una nueva naturaleza, una nueva esencia. Yo les he dicho que si nos pusieran un escáner, ¿no? ¿Cómo se llaman estos estudios que te meten en unos rayos X o una tomografía espiritual? Debería de salir un cuerpo igual al de Cristo. Eso está escrito, hermano. Y eso significa tener el Espíritu Santo, la presencia viva, la presencia existencial de Dios en nosotros, hermano. No se trata solo de sentir bonito, no se trata de tener experiencias emocionales impactantes, no se trata de cantar. En el velorio que estuvimos, hermano, hubo muchas alabanzas, muchas alabanzas. La hermana en una comunidad, una iglesia, que fue a hacer algunos servicios fúnebres allá, y cantaban y cantaban y cantaban, y nosotros también cantamos, y es muy bonito y es muy impactante, ¿no? Ustedes muy seguramente lo han sentido, pero eso también se siente, y perdón si soy muy rudo acá, pero
esa cosa de la música y eso que uno siente, si cualquiera de ustedes ha ido a un concierto de música de la que ustedes me digan, también hasta yo he visto gente llorar ahí en algunos conciertos, ¿no? No es eso, hermano. De lo que se trata es de tener una nueva vida. Y cuando decimos, esta es una frase trillada, tener una nueva vida, pues sí, ¿y cómo la voy a hacer? Teniendo el Espíritu Santo. Este Espíritu te transforma porque eres una nueva persona. Uno de los ejemplos que vemos acá en el mismo Hechos es el gran apóstol Pedro. Pedro fue una persona cobarde que traicionó a Jesús, que después es emocional, lloraba. Un día, un minuto estaba bien alegre y decía, yo doy la vida por ti, y al otro segundo ya estaba huyendo. Ese Pedro es ni más ni menos que el apóstol que llevó a esa comunidad a avanzar en estos primer siglo, en los primeros años, y lo convirtió pues de un hombre temeroso a uno valiente, a un predicador que no le importaba que lo metieran a la cárcel. Y lo que tenemos que preguntarnos entonces todos acá es si estamos viviendo con la conciencia misma de que el Espíritu de Dios, el de Jesús, mora en mí, en nosotros o no. Dependemos del poder del Espíritu para vivir y para servir o de nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas, hermano, se acaban. Y acá hay que ser muy honestos, hermano. Acá Vic y todos ustedes y nosotros, quizás si algo sabemos, si algo conocemos, es que es muy bonito los primeros meses y las primeras semanas, pero ya te quiero ver el año 2 y el año 3 y el año 5 todos los domingos yendo a un lugar, a acomodar sillas, a quitar sillas, a acomodar el sonido, en algunos casos a poner la lona, en otros a quitarlos. No alcanza, se vuelve un trabajo, hermano. Y claro, nosotros podemos estar muchos años en un trabajo y nos pagan por eso y es nuestra obligación, pero no se trata de depender de nuestras fuerzas para vivir el cristianismo, hermanos. Se trata de una vida misma. O sea, no tienes que cuestionarte dormir o no dormir, comer o no comer. Es parte de tu naturaleza. Así deberíamos de vivir el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, hermano, ser lleno del Espíritu se trata de vivir bajo el control, bajo la guía y bajo el poder de ese Espíritu. En Efesios 5:18, Pablo dice una de esas palabras, una de esas frases que yo creo que los efesios entendían bien, pero los tuvo que recordar, y nosotros ni entendemos bien y hay que estudiarla. Y en Efesios 5:18 Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Y luego va a seguir diciendo otras cosas. Por lo tanto, llenarse, de estar llenos del Espíritu es un llamado continuo, un llamado constante, hermano. Nos cansamos, nos aburrimos, luego la gente ni las gracias da y a veces hasta lo que es de buena voluntad se vuelve una tradición, una ley, y al rato lo que tú hacías porque te nace hacerlo, porque está en ti hacerlo, se vuelve una obligación y al rato ya te exigen lo que no tendrían que exigirte. Si tú no estás lleno del Espíritu, te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a amargar. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todos acá hemos leído Gálatas 5:22, los frutos visibles del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Vamos a leerlos juntos. Esta semana los leímos, pero vamos a leerlo con ustedes. Gálatas 5:22, vamos a leerlos juntos. Si hay alguna falla, me dicen, si no me escuchan bien o algo. Creo que hasta ahí vamos bien. Dice la Biblia en Gálatas 5:22, esta es famosa. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Pues que damos frutos. Hace 8 días hablábamos del horticultor, ¿no? Acá, no sé ustedes, pero nosotros tenemos hermanos, mi propia esposa, Gabrielito, que son muy fans de la horticultura. Y si nosotros eh, recordamos algún experimento en la primaria, era la del frijolito que lo poníamos y empezaba a abrirse, ¿no? Y daba frutos.
Y voy a decir una cosa obvia. Si siembras frijoles, vas a cosechar frijoles. Si siembras arroz, vas a cosechar arroz. Bueno, ahí es un poco diferente el tema, pero la idea es esa, ¿no? Si siembras en el espíritu, vas a cosechar en el espíritu, hermano. Constantemente. Vas a cosechar este discernimiento, este perdón, este gozo. Y hermanos, ni siquiera se trata de cosas así extraordinarias. Podemos irnos por allá, por supuesto que podemos discutir y podemos platicar sobre hablar en lenguas, sobre resucitar muertos, sanar enfermos. Lo podemos hacer. Está escrito y si es cierto, yo creo claramente que hoy están vigentes lo que 1 Corintios 12, capítulo 12 al 14 está establecido. Yo creo que eso existe. Pero no vamos a irnos por allá. Hoy quiero hacerlo incluso más básico, hermano. ¿Cómo nos ponemos en el tráfico? Todos aquí padecemos el tráfico, en mayor o menor medida, hermano. ¿Estamos siendo espirituales ahí, hermanos? En una discusión familiar, esas que son rudísimas. No sé tú, pero en mi caso, digo, yo solo tengo una hermana y todos y somos amor y paz. Bueno, yo soy más rudo, ¿no? Pero cuando abro un poco más el abanico y va a otras familias, de mi propia familia, otros familiares, las discusiones familiares son las más salvajes que me ha tocado, hermano. Ni en la academia, ni en mi trabajo. Son salvajísimas las discusiones familiares, ¿no? ¿Cómo, cómo reaccionas en una discusión familiar? ¿Tú eres la diferencia, hermano? ¿La diferencia positiva o eres la negativa? La que, híjole, ya ni hablemos porque va a haber sangre aquí. Y a veces, lamentablemente, hasta ni metáfora, ¿no? ¿Cómo reaccionas, hermano? ¿Cómo reaccionas ante un fracaso? Yo muchas veces, en la apertura que tengo con ustedes, hermano, muchas veces ante un fracaso en mi vida me caigo. O sea, me da mucho sueño, no quiero salir, o sea, salgo o sea, quiero como a un evento divertido y me da como remordimiento porque aquí debería estar haciendo, o tuve que haber hecho esto en lugar de estar haciendo lo otro y por eso fracasé. ¿Cómo te sientes tú, hermano? O sea, te digo, queremos hablar de hablar en lenguas, lo hablamos. Queremos hablar de sanar enfermos, lo hablamos. Pero hermanos, no podemos ni controlar nuestra lengua cuando se nos mete una persona muy mala onda en el tráfico. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Queremos resucitar muertos y no podemos poner paz en nuestra familia, hermano. ¿Por qué? Porque pensamos que el otro, o sea, al hablar en lenguas y tal, es elevado y esto es muy mundano. No, hermano, justo porque el otro es muy mundano, es ahí donde tenemos que vivir llenos del Espíritu. Y te digo más, hermano, todavía más. La plenitud del Espíritu no es un privilegio de unos pocos. Vic me ha escuchado a decir esto muchas veces. Por eso a veces quizá grupos de líderes no lo caigo tan bien, porque yo sostengo que en efecto todos, toda comunidad, digamos, la familia, mi familia, mi papá, mi mamá eran los líderes, ¿no? En el trabajo, pues tengo jefes que son los líderes. Y esos jefes a su vez tienen, pues, ciertas, vamos a llamarles sí, privilegios y responsabilidades. Bueno, en el caso del cristianismo, por supuesto que también hay pastores, maestros, en fin, hay una multiplicidad de dones, pero la plenitud del Espíritu no está relacionado a eso. Es decir, no es un privilegio de unos pocos. Ser lleno del Espíritu, estar pleno en el Espíritu es un llamado para todos los que nos llamamos hijos de Dios, hermanos. Todos. El más humilito, y el más poderosito, todos los creyentes, todos los cristianos, todos los que decimos somos hijos de Dios, tenemos la capacidad y el poder para vivir llenos del Espíritu Santo, hermano. Pero no nos enseñan esto a veces. Y a veces creemos que no somos dignos porque somos pecadores. Eh, no, ni me veas a los ojos, Señor, no me mires a los ojos porque soy un pecador. Justo porque eres un pecador necesitas llenarte del Espíritu Santo, hermano. Entonces, hay que vivir llenos del Espíritu. Y eso es un llamado no de una reunión. Aquella vez en el Pentecostés estaban todos reunidos y ya escuchamos, ya acabamos de leer qué pasó y tú lo puedes leer en casa, todo hechos y te haría muy bien, como nos hace muy bien leer la Biblia completita siempre. Pero no solamente en ese lugar, o sea,
qué bueno, qué espectacular. Pero lo que cambió la historia, lo que me hace estar sentadito aquí ahora enfrente de ustedes, enfrente de mi celular y ustedes escuchando, ¿no? Lo que hizo eso no fue ese lugar en Jerusalén, fue que salieron de ahí y empezaron a dar testimonio. Porque, o sea, ya tienes Espíritu Santo, hermano, pero que te llenes, es como decir, ya tienes manos, ya tienes brazos, ya tienes pierna, pero eso no quiere decir que vas a estar acá todo musculoso, ¿verdad? Automáticamente, como estoy jugando mucho en mi celular, ya mi pulgar y mi índice están bien fuertes. Y ya, ¿no? No, hermano, pues tienes que ir y ni modo, hacer ejercicio y abdominales y todo lo que ustedes saben hacer, tomar sus productos también, como no, para hacerse fuerte. Pues lo mismo es el estar lleno del Espíritu Santo. Ya tienes la naturaleza, hermano, ya la tenemos, pero necesitamos trabajarla a diario. Tiempos de oración, comunidad con los hermanos, comunión con Dios, obediencia, humildad. Todo eso nos tiene que llenar y ayudar a vivir llenos del Espíritu. Y hay barreras, hermano, hay muchas barreras. Por ejemplo, cuando tú sabes que cometiste un error, lo que típicamente se conoce como pecado, ¿no? Y no lo has hablado con alguien, no lo has compartido, tu debilidad, por supuesto que te sientes responsable y por supuesto que no te deja vivir en plenitud. Entonces, háblalo, ¿no? O sea, en nuestra familia espiritual, si algo hemos dicho y creo que nos ha costado, pero lo trabajamos, es decir, hermano, no tenemos nada que aparentar. O sea, si ya cometiste un pecado, confiésalo, no hay problema. No, o sea, de verdad, ¿qué poder tengo yo para castigarte, por ejemplo? O sea, ¿qué? No, o sea, no tengo ningún poder, o sea, mundano, quiero decir, o bueno, material. Entonces, háblalo, porque eso te puede estar distrayendo de estar lleno del Espíritu. Estar distraído con otras cosas, hermano. Yo no niego que todos debemos estar ocupados en llevar llevar casa a la comida, es decir, llevar comida a la casa, diversión, en fin, por supuesto, ver series, todo eso no estamos diciendo, qué pecado es eso. No, hermano. Pero a ver, si yo quiero leer la Biblia y estoy viendo el último capítulo de The Last of Us, pues créeme que voy a tener una consecuencia. Ni voy a entender uno, ni voy a entender lo otro. Entonces, voy a orar, pero al mismo tiempo voy a platicar con mis compañeros. Pues no, o sea, sí necesitamos tener concentración en las cosas espirituales, hermano. Es así de simple. O sea, ¿quieres crecer en una área a la que tú me digas? Enfócate en eso. Otra barrera es el orgullo, la arrogancia, ¿no? El pensar que yo ya llegué, el pensar que yo ya la hice. ¿Quién me van a enseñar estos hermanitos si yo tengo tantos años? No, hermano. Debemos de quitarnos y decir, soy un hijo de Dios como ellos, el que me va a enseñar, seguro me va a enseñar algo. Y mira que en estos años, últimos 5 años, que nos reunimos de domingo a viernes, hermano, solo los sábados descansamos, todos los días nos reunimos unos 40 minutos, media hora para compartir escrituras. Por supuesto que los hermanos me han enseñado un montón. Entonces tenemos que llegar allá con humildad, tenemos que llegar a obedecer a Dios, hermano. Si Dios te dice, no te vayas por allá y tú te vas, después no preguntes por qué te fue mal. Tenemos que ser obedientes, hermano. Tan es así que, o sea, tan hay barreras que la misma escritura lo reconoce. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice la escritura, no apaguen al Espíritu de Dios. Por lo tanto, la Biblia reconoce que hay una manera de apagarse, de no estar al tanto, de no estar vivo, hermano, que la llama esté, eso, apagadona. Entonces, por supuesto, si eso es cierto, si lo que acabo de decir es cierto, ¿cómo podríamos estar llenos del Espíritu? ¿Cuál sería una manera de estar vivos en el Espíritu, hermano? ¿No? De eso se trata esta primera parte. Bueno, esta parte. ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu? Denme un momento, por favor.
Ahora sí. ¿Cómo estar llenos del Espíritu, hermano? Bueno, con ¿Estás una haciendo búsqueda. preguntas? No, voy a responder yo mismo. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Va. Bueno, ¿cómo vivir llenos? Primero, busquemos constantemente la oración. Y seguramente todos aquí compartimos lo mismo, que orar significa platicar con Dios, que es un medio de dos vías, ¿no? La de nosotros hablando a Dios y la de Dios hablándonos a nosotros. Eh, Eso es orar, hermano. Orar no solamente es cerrar los ojos y hablar como al aire. Eso no es oración. Eso es bonito y está bien, hay que hacerlo, pero orar es otra cosa. Otra cosa, permanecer en la palabra, hermano. Y cuando decimos permanecer en la palabra es conocer la palabra de Dios. Claro, yo tengo una ventaja y la ventaja es que a mí me gusta mucho leer e investigar y hacer cosas, pues, ¿no? Pero aunque no fuera, o sea, cuando decimos permanecer en la palabra, hermano, significa ir ahí, ir a la escritura y saber qué quiere Dios. Otra cosa, otro cómo vivir llenos, hermano. Estar en una comunidad que edifica y que corrige. O sea, no es casualidad. Yo lo he pensado mucho el último mes y con mis hermanos de la familia espiritual. Ser creyente, hermano, no solamente es estar en una reunión cada domingo, cada miércoles. Significa ser familia, hermano. Y ser familia significa a su vez estar dispuestos a escuchar, a que te regañen, a que te corrijan y a decir no cuando tú dices quieres escuchar un sí. Eso significa ser creyente, hermano. Eso significa estar llenos del Espíritu. Y por supuesto, tienes que tener un corazón dispuesto a obedecer, es decir, tienes que tener una tendencia a la obediencia. Y por eso digo corazón, es decir, no nada más una cosa mental, es una cosa, digo, perdón, emocional, sino una cosa mental, una disposición de la mente para hacerlo, hermano, para estar dispuesto a obedecer a Dios. Y la pregunta aquí sería, ¿estoy dispuesto a todos los días decirle a Dios con toda claridad, Dios, Espíritu Santo, lléname, guíame, transfórmame? O nada más en momentos críticos, ¿no? En donde ahí sí quiero que Dios me hable. Aquí que voy a decidir, esta hora que ya escuché que están los exámenes de admisión, ¿no? Ahí cuando estamos en el examen de admisión, ahí sí Dios, cuídame, guíame, ¿no? Pero no cuando estamos en otras cosas. O sea, de eso se trata ser creyente, hermano, de estar constantemente pidiéndole al Espíritu Santo vivir en el Espíritu. Quiero vivir en el Espíritu. De eso se trata, hermano. Vamos cerrando, vamos cerrando. Primero, lo primero que acabamos de leer, cómo empezamos este tiempo. El Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo es promesa cumplida y poder presente. Recapitulo lo que dije al principio, hermano. Si, si Jesús dijo algo a los apóstoles y a los discípulos reunidos ahí, si algo dijo fue lo siguiente, van a recibir poder. Esa fue una promesa. Y esa promesa se hizo realidad cuando el día de Pentecostés, hermano. Esa ya es una promesa que nos cumplió Jesús. Ya tenemos Espíritu Santo. Y ese poder es presente, está aquí y ahora. Año del Señor 2025, hoy podemos tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El segundo punto que te compartí es que ser lleno del Espíritu básicamente significa vivir en obediencia, dependencia y misión, pero no por mis fuerzas, sino como un resultado natural de vivir y de experimentar esa nueva naturaleza que adquirimos cuando le decimos sí a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y hoy Dios quiere llenarnos de nuevo, hermano. Yo no sé, es decir,
les comparto, tenemos un plan anual de clases, de temas, cada mes tenemos un tema y mayo tocó el Espíritu Santo y cuando lo planeé, pues lo planeamos en enero o en diciembre, pues no sabemos cómo va a venir el año y miren cómo es que en este mayo tan duro como nos ha tocado vivir a algunos de nosotros, nos volvió, o sea, ya teníamos planeado que en mayo iba a ser el tema del espíritu y como yo a veces pienso como Dios diciendo, órale, ¿quieres que no solo sea teoría, sino práctica? Ahí te van algunas cositas que tienes que cumplir, ¿no? Y tenemos que estar llenos del espíritu de nuevo, hermano, de nuevo. Ese es un llamado a mí mismo. O sea, hay que experimentar ese poder, hermano. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a pedirlo, hermano. Una nueva llenura del Espíritu. Yo les animo en sus tiempos. Yo sé que ustedes se reúnen también entre semana. Eh, Oremos, hermano, porque estemos llenos del Espíritu. Vamos a renovar nuestro compromiso de rendirnos totalmente, no a una iglesia como institución o a un club social, sino a Dios. Yo me rindo a ti, Señor. Haz de mí lo que soy un simple trabajador en la viña del Señor. Es una gran frase que también es muy trillada, pero es real, así debemos de creerlo. Y no vivas, hermano, pues con la lámpara vacía. Qué bonito que esos recipientes de lámparas, pero qué triste que ni se puedan prender. Entonces, no vivas con la lámpara vacía, hermano. Pida a Dios fuego fresco. Eh, y al final, hermano, Jesús nos promete una cosa muy bonita y con esto vamos a terminar. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, hermano. Dios no es codo, no es agarrado. Dios no da por medida. Dios se complace en llenar hasta rebosar, hasta que se caiga de la lámpara el aceite para que sigas teniendo fuego, para que sigas iluminando. A los que tienen hambre y sed de Dios, Dios los llena de sí mismo. Y los llena ya cuando tenemos el Espíritu Santo como tú y yo. Mi oración, hermano, es que nos llene con el Espíritu Santo, que Dios nos llene con su Espíritu, que no dependa de mí, sino de Él. Y mira que a veces sin querer hemos llegado a estos límites en los que ya no hay de otra, ¿verdad? De verdad, racionalmente ya no hay de otra, ya solamente es cuestión de que Dios se mueva. No quiero que lleguemos hasta allá, tampoco te pongas en situaciones límites, pero yo oro para que Dios nos haga un instrumento de su poder y de su amor, hermano. Y este es domingo de Pentecostés, hermano. Qué atinado fue Vic en invitarnos a hablar de este tema justo en el día de Pentecostés. Hoy en muchas iglesias, sobre todo las pentecostales, pues vas a escuchar, quizá hay fiestas por allá, porque es un día muy importante para esos movimientos. Y yo estoy diciendo, hagamos nuestra fiesta personal, privada o común, como sea, también nosotros, para que el Espíritu de Dios viva en nosotros y para que siempre, como hoy, cada día sea un día de renovación y de poder espiritual. Y eso es lo que les quería compartir esta mañana. ¿Cómo ven? Gracias, Luis. Gracias por esta clase.